Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia Entre Cráneos. Edúcate en casa. El día de hoy voy a tocar otro tema que también me han ido pidiendo. Hoy día voy a hablar específicamente de criterios de evaluación. Sabemos que el proceso de evaluación tanto para el docente como para el estudiante es algo complicado y complejo. Para el profesor, cuando comienza a recoger la información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y para los estudiantes cuando lamentablemente no entienden propiamente dicho o no tienen claro los criterios que está considerando el docente al momento de obtener sus calificaciones. ¿Sí? Y no existe una fórmula, vamos a decir, mágica que me permita y que me diga cómo se debe evaluar. Sí, es tan complejo la evaluación, pero muchos han intentado de alguna manera tratar de mejorar todo el proceso de evaluación, y uno de esos secretitos es saber manejar adecuadamente nuestros criterios de evaluación. Hay que saber definirlos y repito, esto va a ser muy fácil la tarea del docente y también va a ser muy fácil la tarea del estudiante. Así que vamos con este tema y acompáñame para que veas el material que te he preparado. Cuando nosotros evaluamos y tenemos claro y definido lo que son los criterios de evaluación, nuestro trabajo se va a desarrollar de mejor manera como docentes. Por ende, esto va a permitir que el rendimiento académico de los estudiantes mejoren y que lógicamente no caigan en una desesperación o en un estrés cuando escuchen hablar de lo que es el examen. ¿Sí? Entonces, para que se desarrolle un adecuado examen, tengo que desarrollar o proponer adecuadamente mis criterios de evaluación. Entonces, vamos a ver el tema. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación responden a la pregunta: ¿con respecto a qué referentes evaluar? Entonces, cuando uno evalúa, no evalúa por evaluar, sino que tiene referentes, tiene un punto de partida que a partir de ahí es que ya ve si el estudiante ha alcanzado o no ha alcanzado el aprendizaje que se desea obtener. Entonces vamos a ver una pequeña definición de lo que son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son principios, también son normas y son ideas de valoración que se emite mediante un juicio valorativo de un objeto evaluado. ¿Sí? Más o menos vamos a comparar la función de un juez, ¿no? Que en base a leyes, a normas, va a determinar si se ha cometido un delito o no, o si se ha alcanzado ciertos parámetros establecidos. Para definir los criterios de evaluación, o sea, para construirlos, hay que considerar primero las competencias que se desea alcanzar. No hay que desligarse, no hay que desarticularse de lo que son las competencias establecidas en la institución o en la organización determinada. De ahí es que se parte para poder elaborar los criterios de evaluación. También hay que considerar los propósitos de la actividad de aprendizaje. ¿Qué significa? Si ustedes como docentes proponen desarrollar a los estudiantes actividades o les dan tareas o trabajos, estos deben tener un propósito. Si yo les hago exponer porque yo como docente quiero que ellos desarrollen, en este caso, la habilidad, digamos, de poder expresarse al frente a todos sus compañeros. Pero mientras yo no defina un propósito, yo no puedo establecer mis criterios de evaluación, así que hay que tomar en cuenta eso. No hago exponer por exponer, no les doy una tarea simplemente por molestar, sino que yo tengo que darles esa tarea sabiendo que voy a alcanzar algo, y por ahí es que es importante el propósito. Para poder definirlos y elaborar los criterios de evaluación, se debe especificar el tipo. ¿Ya? ¿Qué tipos de criterios voy a considerar? El grado que deseo alcanzar con esos criterios y también el nivel. Sí, debo establecer qué nivel, porque recuerden que en la evaluación podemos tener varias etapas o varios niveles, entonces tengo que definir el nivel. También hay que establecer un nivel mínimo, o sea, nos escogemos los niveles, pero también tenemos que colocarnos qué cosa es el nivel básico y partir desde ahí para poder nosotros evaluar. ¿Sí? Se debe considerar diferentes niveles al momento de elaborar, porque vamos a decirle nivel básico, hay nivel intermedio y hay nivel avanzado, de una manera de explicar. Y también debemos considerar la diversidad del aprendizaje. No todos aprenden al mismo ritmo si hablamos de los estudiantes. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera elaborar nuestros criterios de evaluación, los estudiantes no van a tener ningún problema y van a alcanzar el aprendizaje deseado.
hay que definir, por favor, acá hay otras definiciones, vamos a decir las más modernas de lo que son los criterios de evaluación. Unos dicen que son parámetros de comparación, que lo comparas con algo para poder determinar si se ha logrado o no se ha logrado. También le dicen punto de referencia o punto de partida. Otros lo definen como características, ya, características de una acción, de una actividad o características de un producto, ¿sí? Tal vez una de las definiciones que me agrada bastante es que los criterios de evaluación son aspectos o dimensiones a evaluar, ¿sí? Ahí tenemos un pequeño gráfico de lo que representa una evaluación y los niveles establecidos. Ejemplos. Aquí yo les he construido unos cuantos ejemplos, sabiendo que existen muchos más y va a depender del tipo de actividad y el propósito que ustedes desean alcanzar. Entonces, como ejemplo, puedo considerar el planteamiento del problema. Puedo considerar esto un criterio, digamos en el campo de la investigación, en la presentación de monografías, trabajos de investigación o tesis o proyectos. Otro criterio interesante que se debe también utilizar de acuerdo a la actividad y al propósito es el manejo de herramientas, ¿no? Digamos, si estoy haciendo o enseñando un curso en el que se hace uso de herramientas tecnológicas, puedo yo evaluar el manejo o la facilidad que tiene el estudiante de hacer uso de estas herramientas. También la interpretación de fuentes de información, también se puede evaluar esto como criterio si es que se le da una gran cantidad de información o cómo él va seleccionando y va interpretando dicha evaluación. Si hablamos del contexto de la redacción, también se puede evaluar la redacción académica que involucra, ya vamos a decir, otras subdimensiones o, en este caso, indicadores que están íntegramente relacionados a la redacción. Otra muy utilizada y vamos a decir planteada en lo que es las exposiciones es el dominio del tema. También es un criterio de evaluación. Y por último, el uso de fuentes bibliográficas, ¿sí? Esto también nos puede servir como criterio de evaluación, pero repito, muchos de estos que les acabo de dar como ejemplo van a depender primero del propósito y de la actividad que se está desarrollando. Ahora, ¿cómo se construyen? Lo que significa, cuando nosotros tenemos los criterios de evaluación bien definidos, estos nos van a permitir construir nuestros indicadores de evaluación. Entonces, ¿cuál es la línea? De los criterios salen los indicadores de evaluación, ¿sí? ¿Y dónde veo criterios de evaluación? En todo instrumento que nosotros desarrollemos, siempre vamos a tener, o cada instrumento que construyamos, siempre vamos a requerir de los criterios de evaluación. Bueno, espero que este pequeño material te haya servido de mucho y solamente tienes que recordar algo. Si yo como docente desarrollo una actividad con mis estudiantes, debo de explicarles y ellos deben de conocer los criterios de evaluación de esa actividad. Si les doy una tarea, también debo de entregarles a ellos o explicarles cuáles son los criterios de evaluación de esa tarea que les he dado. Lo propio, si les doy un trabajo, ellos deben conocer los criterios que yo como docente voy a calificar. Haciendo caso a esta recomendación, sé que tu proceso de evaluación como docente va a ir mejorando y te aseguro que el rendimiento académico de tus estudiantes también va a ir en aumento. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal Entre Cráneos, Edúcate en Casa, y me puedes escribir si quieres tocar un tema específico, quieres que desarrolle otro tema, a Facebook, que siempre lo dejo en la parte de abajo. Y por favor, muchas gracias a todos los que visitan mis videos. Estaremos encontrándonos en próximos videos. Esto es tu secuencia Entre Cráneos, Edúcate en Casa. Nos vemos.